Hola, ¿qué tal a todos? Estamos nuevamente en un nuevo episodio del podcast. Hoy nos acompaña Mauricio Corzo, nuestro CEO de Grupo En Punto. Nos acompaña Derby Chua, director general de Techo, y nos acompaña Jennifer Cres, directora de Mercadeo de Alianzas de Techo también. Así que les damos la cordial bienvenida. Síganos siempre en nuestras redes sociales y empezamos. Bueno, pues muchas gracias, Derby, muchas gracias, Jennifer, por estar aquí presentes. De verdad que súper contentos de tenerlos por aquí. Como pues bien lo saben, realmente el Espaciómetro, nuestro podcast de vivienda asequible, tiene mucho interés realmente sobre todo lo que está haciendo Techo a nivel Guatemala, sobre todo. Sabemos que es una institución de Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, con un gran impacto social. Y el día de hoy, pues los invitamos y de verdad, insisto, muy agradecidos de tenerlos por aquí, con el objetivo de poder profundizar un poco, que nos cuenten quién es Techo, ¿verdad? O sea, qué hace Techo, su trayectoria, un poco de su historia, para poder profundizar realmente en todas las estrategias que está teniendo y tenemos muchísima curiosidad de aprender cada uno de los detalles de lo que hacen, así que les cedo la palabra, por favor, Derby, si nos cuentas un Gracias, poco. Mauricio. Gracias, Regina. Pues, de hecho, Guatemala tenemos alrededor de 17 años de estar, ¿verdad? Este año cumplimos 17 años. Se inició como fundación Un Techo en mi país en el 2008. Luego hemos tenido transiciones de cambios de marca, renovaciones de imagen, y ya solo llamarnos Techo, porque al final nos reconocían como Techo. Entonces, ahí se condensa en y somos Techo, ¿verdad? Nosotros ahorita en estos 17 años hemos construido más de 6,000 viviendas con las familias. Ha sido un trabajo bastante, la verdad, interesante, arduo ahí, el tema de conocer la situación de pobreza y vulnerabilidad habitacional en la que viven las familias de Guatemala. Nos ha llevado a trabajar en conjunto con voluntarios, voluntarias, con jóvenes que nos han brindado su tiempo y le han brindado el tiempo para trabajar con las familias, y estas mismas familias también que son voluntarias y trabajan en su comunidad, desde su comunidad, y con nosotros también en nuestros programas. Súper, buenísimo. A mí me interesa mucho que podamos empezar a profundizar un poco, primero, la claridad que tienen ustedes de la vivienda social, ¿verdad? O sea, del déficit de vivienda social a nivel, digamos, de población, ¿cómo está la pobreza en Guatemala? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? Porque esos son los datos al final que a ustedes les permite empezar a tomar decisiones estratégicas como organización. Entonces, cuéntenos cuál es parte de esa investigación que ustedes tienen y por qué se inclinan en estas ubicaciones y estos niveles socioeconómicos. Sí, bueno, nosotros pues trabajamos con familias que viven en situación de pobreza y situación de extrema pobreza. Y hay una parte muy importante que no es condición, sino situación, porque una condición es algo que no puedes cambiar. Que te delimita. Exactamente, Correcto. entonces la situación es algo que es situacional, ¿verdad? Es en ese momento y puedes trabajar para cambiarlo. Entonces por eso trabajamos con familias en situación. Situación de pobreza y extrema pobreza. Exactamente. Y esa parte es bien importante para el nivel de nuestra comunicación, ¿verdad? Sí, Desde la forma en la que nosotros lo comunicamos, procuramos y cuidamos mucho esa parte, ¿verdad? Porque también es muy despectivo decir, ay, sí, construimos para la gente pobre, ¿verdad? Y tiene un impacto al final en las familias, consideraría Totalmente. yo. O sea, el hecho de clasificarlas de esta manera Totalmente. y, como lo decíamos, dignificarlas con este tipo de palabras nos ayuda un montón, realmente. Totalmente. Entonces, ese es un punto muy importante, y partiendo de lejos de lo que significa solamente, también que aspiramos a que sea algo superable para ellas. Sí, y bueno, nosotros pues ahorita conocemos que hay datos oficiales, ¿verdad? Que el 56% de la población vive en situación de pobreza, y dentro de este 56%, casi el 17% en situación de extrema pobreza. Nosotros trabajamos partiendo desde una vivienda, y antes se le llamaba vivienda de emergencia, así que podemos partir de ahí. Nosotros nos conocen por una vivienda que es de 18 metros cuadrados, de 6x3, que tiene 2 aguas, un techo de lámina. Entonces, ahí me quedé yo como voluntaria y me parece bien interesante, y lo vamos a tocar más adelante, cómo ha ido evolucionando. Porque yo me quedé hace
¿qué? 6, 7 años que ya no hice voluntariado junto con ustedes, me quedé en un proceso justamente que yo mencionaba, es una vivienda de emergencia. Ha ido evolucionando y cómo se llama entonces, o sea... Pero hay algo importante porque, o sea, para Techo y al final la situación de la pobreza también es una emergencia. Claro. Entonces, por eso se le llamaba vivienda de emergencia. Que estas viviendas surgieron en Chile para cubrir emergencias climáticas, ¿verdad? Hay mucho tema de incendios y esto. Era una inundaciones, que cubrían esta situación emergente. Pero se dieron cuenta y nos dimos cuenta que la emergencia, que la situación de pobreza y la situación habitacional de este déficit de vivienda también era una emergencia. Entonces, por eso empezamos a trabajar con las familias. Nosotros trabajamos un poco más en el área rural, también hemos trabajado en asentamientos periurbanos que están en esta situación, estas viviendas. Cabal, como decía Regina, de emergencia, ahí en el transcurso de los años hemos identificado, ¿verdad? O sea, que no era solo un tema de emergencia, sino que al final se iba ampliando a los aspectos de estas familias que están en esta situación. Entonces, mutamos ahora a estas viviendas, eran sobre pilotes, que eran sobre unos postes de madera curada. Piso de madera. Piso de madera, exactamente. Entonces ahora ya nuestra vivienda de emergencia se llama vivienda progresiva. Okay. Porque esta vivienda está sobre una losa de concreto. Y esta losa de concreto que nos permite que esta familia pueda también edificar más adelante otro tipo de vivienda. Interesante eso, progresivo. O sea, a mí eso me dice... genuinamente, o sea, con el paso de los años, ellos van a tener una mejor vivienda. O sea, solo es un proceso y un acompañamiento de parte de ustedes para después poder llegar a algo mejor. Ahí ustedes entregan, por ejemplo, las alternativas de crecimiento que tienen esas unidades de vivienda. O sea, por ejemplo, yo lo vi en internet que hay como un plano inicial de una casa de 18 metros cuadrados, dijiste. Así es. Pero ya tenés claro cuáles son las alternativas de crecimiento que puede tener o por dónde sí podría crecer la unidad habitacional, o es que cada quien se inspire y tome sus decisiones conforme pueda irlo haciendo. Sí, es un tema más de inspiración propia, así como bien lo dices tú, porque la losa de concreto tiene una dimensión un poco más grande, son 27 metros cuadrados aproximadamente. Le queda como una banquetita, por así decirlo, y son espacios que las familias pues pueden utilizar para incorporar su cocina en la parte exterior o hacer como una extensión. Hemos visto también cuando regresamos a las comunidades que lo adecúan y le ponen como ya el resto de madera y todo, entonces pueden acondicionarlo incluso teniendo como un espacio separado de almacenamiento para dormir. Entonces sí queda muy amplio como a criterio de las familias, pero dentro del modelo de trabajo que tenemos nosotros también damos talleres, ¿verdad? Uno de los talleres hablamos derechos humanos, vemos derecho a la vivienda y ahí es en donde tienen ellos como una visión más amplia, pero siempre es como libertad de las familias, ¿verdad? Siempre van a haber familias más dispuestas a hacer una mejora de ese tipo en su vivienda y familias que dicen, bueno, pues si a mí así me dieron la vivienda, así tal cual se queda. Sí, y esto que menciona Jennifer es importante, digamos, todo el proceso de las viviendas lleva un proceso de gestión comunitaria, le llamamos nosotros, que es todo el modelo de trabajo de Techo. O sea, Techo en Guatemala tiene un modelo de trabajo que el programa de vivienda es una de las aristas del modelo de trabajo. Nosotros trabajamos el tema de inserción comunitaria, levantamiento de información, estos talleres y asambleas que menciona Jennifer es el empoderamiento de las comunidades. O sea, es un proceso, nosotros para hacer una construcción de viviendas, es un proceso que nos lleva alrededor de 6 meses. Desde el acercamiento con municipalidades, con los COCODES. Eso a mí me interesa ahí profundizar un poco, digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo toman ustedes esas decisiones de a qué sectores van a ir a trabajar y a hacer este tipo de soluciones? Y ¿cuál es la labor que conlleva eso, verdad? Porque muchas veces nosotros lo vemos, donaciones para Techo, que van a hacer casas, pero creo que hay un análisis bien profundo detrás y bien estudiado para tomar esas decisiones, porque la necesidad en Guatemala, obviamente lo que acabas de mencionar, es inmensa y todos lo sabemos. O sea, mucha población guatemalteca necesita ese apoyo. Entonces, ¿cómo es que ustedes van determinando cuáles son los criterios para poder elegir un sector? Y cuando eligen el sector, toda la evaluación que conlleva de la población, ¿verdad? O sea, de asignar esas viviendas, creo que es bien valioso si podemos profundizar en el tema. Yo creo que podemos partir de que Techo actualmente en Guatemala está presente en 3 regiones del país. Estamos en Ciudad Guatemala, en Alta Verapaz y en Quetzaltenango. Entonces, ahí están nuestras oficinas centrales y trabajamos en comunidades que están en esos departamentos o en departamentos aledaños, dependiendo de la situación. Y partiendo de eso, contamos con un equipo social tal cual, ¿verdad? El área social, que nos van a escuchar. Entonces, un saludo al equipo social, que son quienes se encargan de liderar todos estos procesos, ¿verdad? Identificamos, bueno, estamos
estamos en estas regiones, cuáles son las necesidades y cuáles son como las comunidades ya identificadas, y aquí juega un papel importante, ¿verdad? ¿Qué información tienen las municipalidades o si ya tenemos conocimiento de alguna persona en una región que tenga interés en que trabajemos con ellos? Ahí ya, pues, sí, en el transcurso de estos 17 años ha sido interesante este proceso que menciona Jennifer, digamos, ya se ha ido estructurando, o sea, tal vez al principio era un poco más de, bueno, yo pasé por aquí y puedo ver esta comunidad, Sí. Esta necesidad. Ajá, pero, o sea, durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar también en levantamientos de información, censos, que los datos de techos han sido utilizados para datos oficiales. Pues también hay datos oficiales que ahí tal vez divergen, hay diferencias un poco, pero se acercan y no es abismal, o sea, un poco los alcances son distintos. Hay esto que menciona Jennifer de las 3 sedes también es importante porque estratégicamente nuestra sede norte que está en Cobán, o sea, nosotros ahorita viendo datos oficiales, la parte de San Pedro Carchá y todos este departamento y municipios es donde se encuentra un tema de habitacional con más déficit de Guatemala, Huehuetenango. Nosotros nuestra sede de Occidente está en Quetzaltenango, hemos trabajado en Huehuetenango. Entonces también vamos viendo esta información oficial para poder abordar, ¿verdad? Nosotros quisiéramos estar en todas, Sí. pero no. Y la sede central trabajamos en departamentos y municipios aledaños. Que hubo un tiempo que también tuvimos la oportunidad de trabajar en asentamientos periurbanos, que también la situación de pobreza, si bien pareciera que es distinta a la rural, o sea, también hay una brecha abismal entre lo que nosotros estamos, que tenemos la oportunidad de tener una vivienda, en una oficina, y son personas y familias que viven en la urbe, ahí en los alrededores, que también viven una situación complicada. Entonces, ha sido un tema de trabajo de años, de identificar, de acercarnos con las municipalidades, como decía Jennifer, o sea, es un trabajo integral, no podemos ir solo a como, aquí se nos ocurre, sino correcto. Vamos encontrando este trabajo en conjunto. ¿Cómo es la gestión de suelo, Derby? O sea, a mí me llama mucho la atención porque siempre creo que de aquí nacen muchas soluciones para las familias, ¿no? De diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo podemos, cuál es mejor dicho, cómo es que ustedes abordan la situación del suelo para poder decir, aquí voy a construir 30 casas? O sea, porque el suelo, pues, tiene un dueño o es municipal. ¿Cómo funciona toda esa gestión? Porque es compleja, ¿no? O sea, es propiedad privada de alguien, pues, o sea, y es a veces el patrimonio de alguien también. Exacto. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa relación para ver, el suelo? Obviamente entiendo que adicional al suelo viene toda la gestión social e integral con las municipalidades, COCODES, líderes del sector. Y luego me interesa que profundicemos en el perfil, ¿no? O sea, cómo se califican a las personas para poder asignarle una vivienda, tanto a nivel socioeconómico, pero también qué características tienen que haber para poder asignar una vivienda, pues. Sí, nosotros en la parte del trabajo rural tenemos, digamos, cierta ventaja que la mayoría de familias son propietarias de sus terrenos, que es caso contrario de si te acercas a la ciudad en el periurbano, porque son asentamientos informales o que ya están consolidados, pero que no están legalizados totalmente. Y tenés que validar finca por el libro, digamos, del propietario. O sea, para poderle hacer su casa, tienes que validar que tenga su finca por el libro, y puede que alguien tenga un terreno, no sé, de 3,000 metros cuadrados y otro tenga un terreno a la par de 100 metros cuadrados, pues, o sea, porque existen esas variaciones normalmente, pues, ¿verdad? O sea. Pero, ahí está el pero, bajo nuestro programa de vivienda progresiva de esta de 18 metros cuadrados, nosotros, al momento de hacer todo el levantamiento de información, no es excluyente, digamos, el que no fueran dueñas total del terreno donde habitan. Sí llevamos un proceso donde tiene que tener una legalización o que fue una donación o una herencia, pero la vivienda es desmontable, que esta parte de donde ellos se puedan movilizar, si tienen que moverse, puedan movilizar su vivienda. Que ahí hemos encontrado, digamos, esta diferencia de hacer el piso de concreto, que ya no se puede mover antes, porque antes era completamente madera, la desmontabas y se hacía y se llevaba. Y yo lo viví, creo, varias veces en el tiempo que hice voluntariado, que llegabas y tu familia después de 6 meses se había movido a 2 terrenos porque ya les donaron el terreno, porque se lo regalaron o porque hicieron la cachita de comprar el terreno. Y estaba igual eso de regresar y ayudarles a armar la casa y todo eso. Sí.
Entonces, bajo este modelo de vivienda no es excluyente que no tuvieran una escritura completa. Ok. Sí, en toda nuestra encuestamiento y todo el levantamiento de información, sí lo solicitamos, preguntamos, pero no es uno de los factores que excluyen, ¿verdad? Y que hay otro tema también. Nosotros vemos factores como hacinamiento, no solo la situación socioeconómica, sino que un tema de hacinamiento. O sea, el hacinamiento es cuando tenemos más de 5 familias viviendo en un espacio de 20 metros cuadrados, si no estoy mal, aproximadamente. Entonces, hay mucho hacinamiento. Puede ser que tengan una vivienda, pero no cumplen las condiciones humanas y dignas para poder habitarla al día a día. Pues. Exactamente. Entonces, ese es un factor, el tema de los accesos. Pero solo como... ¿Qué casos extremos han visto de hacinamiento? Porque es importante sensibilizarnos en ese aspecto, ¿no? O sea, la labor creo que es evidente y es bien interesante y profundizar en eso, pero también a mí me parece interesante oír esos casos que a ustedes les ha parecido sorprendente, pues, ¿verdad? O sea, no sé si tienen algún... Bueno, es que hemos visto muchas cosas. Seguro. Yo creo que... tal vez lo más impactante es que, y aprovechando, ahora que obviamente nos escuchan muchas personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de ir a una comunidad y saber que realmente la realidad que vive la mayoría de la población guatemalteca es muy dura, ¿verdad? O sea, hay casos de que están todo el núcleo, ¿verdad? Imagínense son 5 hermanos y están con sus papás y cada de estos 5 hermanos ya tiene su familia, ya tienen incluso niños, ¿verdad? Y están todos en un mismo espacio, ¿verdad? Entonces, en un mismo ambiente. En un mismo ambiente, en un mismo cuarto, ajá, porque ese es el tema, ¿verdad? No hay divisiones, están en un cuarto y es una cama o 2 camas y todos prácticamente amontonados, ¿verdad? Entonces, es algo difícil de decir, ¿verdad? Como de contar, probablemente va a ser algo incómodo de escuchar, pero esa es la realidad guatemalteca, ¿verdad? O sea, hay casos muy extremos en los cuales es así, pero en la mayoría de los casos, pues igual es la familia, ¿verdad? El matrimonio y los niños y todos se encuentran en un mismo ambiente. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Y como todo lo que puede llegar a perjudicar a nivel del desarrollo, no existe la privacidad, genera mucho tema de violencia también, entonces, en realidad... y abuso. Y abuso también, ¿verdad? Es algo bastante trascendental y por eso es que la vivienda es tan importante, porque obviamente hay muchos problemas y la vivienda por sí sola no va a solucionar y no quiere decir, bueno, hoy tengo mi vivienda, entonces ahora voy a tener un súper trabajo y voy a ganar mucho más, pero si la vivienda está mal, entonces todo lo demás va a estar mal también. Entonces por eso es que es tan importante que este primer paso hacia una vida digna, que dejen a un lado el piso de tierra, que tengan los materiales y las condiciones adecuadas y que les dé también el chance de poder tener una vida más segura y más digna. Súper. Ahora, hablemos un poco, digamos, ya vimos estas bases que creo que no es que no sean públicas, sino que no tenemos acceso a esta información del día a día, ¿no? A mí me interesa mucho que nos cuente un poco de la historia, de cómo lo que hace Techo a nivel Latinoamérica y todas esas ideas que hay, que se han evidenciado en diferentes partes de Latinoamérica, se han podido traer aquí a Guatemala y han solucionado este tipo de problemáticas porque es un hecho, ¿no? Entiendo, por ejemplo, no solo a nivel de arquitectura, porque de arquitectura me parece interesante que entiendo que el modelo de 18 metros cuadrados es uno, pero hay muchísimos modelos y hay modelos donde sí dejas, entiendo, como el prediseño de cuáles son las alternativas de crecimiento y todo lo demás que puede suceder. Pero más allá que eso, son las políticas de vivienda en Chile, no sé, todo lo que se hace a nivel Latinoamérica creo que es bien importante porque nosotros somos fieles creyentes de que tenemos que tropicalizar este tipo de herramientas, cada una a su lugar, a su sector, con sus cualidades y características específicas. Y tampoco nos vamos a inventar el agua azucarada si hay soluciones que existen y están funcionando y son súper viables para diferentes comunidades. Entonces, cuéntenos sobre eso porque creo que es bien valioso para toda la audiencia. Bueno, tal vez partiendo de que mencionas algo muy importante es la presencia de Techo y la experiencia que tiene de otros países. Nosotros como organización estamos presentes en 18 países de América Latina, todos trabajando con un mismo propósito, que es construir una sociedad más justa y sin pobreza. Y obviamente la pobreza se vive en toda Latinoamérica, pero se ve diferente en cada uno de los países. Lo vemos nosotros acá en Guatemala también, ¿verdad? Incluso en las distintas regiones la situación y el contexto es muy distinto. Entonces, el objetivo que tiene Techo como organización es poder adaptarse a
esas situaciones y poder brindarle una respuesta adecuada y acertada a la familia en cada uno de estos casos. Y partiendo de esto es que hemos hecho distintos cambios, innovando el modelo de vivienda, innovando el modelo de trabajo también para que no quede solo ahí el trabajo. Y creo que ya con la parte como el caso de Chile, que es el caso de éxito, ahí ya les puedo contar un poquito más. Sí, pero yo creo que antes de entrar a ese desenlace, digamos, que es maravilloso, también creo que es bien importante la participación comunitaria, no sé, o sea, ese punto es súper valioso porque hemos hablado de gestión de suelo, cómo funcionan, qué alternativas existen y las oportunidades que hay. Pero creo que hay una labor que tampoco vemos en el día a día, pues los que no estamos activamente en el voluntariado, y es, hay un tema de relaciones, ¿no? Que ustedes tienen que manejar muy fuerte, tanto a nivel privado, de primero para poder financiarse, porque claro, para las personas que no lo saben, pues es una fundación sin fines de lucro, ¿verdad? O sea, entonces hay una gestión pues compleja para poder llevar a cabo y conseguir estos fondos. Hay campañas que ustedes hacen, temas de recolección, hay días que es... En calles, sí. En calles. Podemos hacer de una vez De una vez, por favor, promocionemos la colecta. Y eso, y también en el MacDía Feliz también hay un apoyo, o sea, todas esas, o sea, ahí fue a lo que voy es, creo que es toda esa labor que hay detrás que se hace hoy en día para hacer lo que hoy en día se ha hecho. Después vamos a hablar de lo que podemos hacer, pero creo que toda esa labor que hay detrás es bien importante y que nos gustaría entender un poco cómo funciona, pues para entender realmente dónde estamos parados hoy, ¿no? Digamos, ahí si quieres. De hecho, tiene una característica, digamos, que es el tema de generar una coyuntura en las empresas, como bien decís tú, Mauricio, con esta responsabilidad social, poder nosotros, que ellos vean su inversión de responsabilidad social en un bien, en algo que es tangible y tiene un resultado para familias, ¿verdad? Para personas, seres humanos. Tenemos esta coyuntura con las comunidades, o sea, nosotros todo nuestro programa nuestro modelo de trabajo es un tema participativo, o sea, es fomentar el trabajo en las comunidades, con las comunidades, porque hay algo importante que decimos que no trabajamos para las comunidades, sino que es con las comunidades, porque todo el trabajo es con ellas. Colectivo, todo. Exactamente, el tema, las comunidades están organizadas, hay lideresas, hay líderes que tal vez no son reconocidas como COCODES o en una, pero hay personas que lideran. Entonces nosotros lo que hacemos es generar y fomentar este liderazgo en las comunidades, que sean participativos, que no hayan temas de competencias y qué sé yo. Y la otra parte importante es la coyuntura con el voluntariado. O sea, también un eje fundamental del trabajo de Techo es la participación del voluntariado. O sea, nosotros sin el voluntariado no tuviéramos ese alcance que tenemos, y también es un tema de conciencia, ¿verdad? Nosotros trabajamos con juventudes entre los 18 a 24 años, algunos ya más grandes como yo, un poquito grandes también como Jennifer. Pero es el tema del voluntariado también, porque formarnos, porque nosotros empezamos como voluntarios, formarnos en la parte de esta conciencia social, de que no te tenés que sentir culpable de dónde naciste, o porque naciste, o las oportunidades que tenés. Todos tenemos oportunidades distintas, pero al conocer realidades podemos participar y poder generar y ser esos vínculos y canales o vehículos para tener estos alcances. Entonces somos, digamos, nuestros públicos es el voluntariado, las familias con las comunidades, las empresas que nos donan y que confían en nosotros, ¿verdad? O sea, yo solo hacer un paréntesis ahí, que yo siempre lo pienso, está bien no sentirse culpable por las condiciones donde naciste, pero creo que sí es importante valorarlas, ¿verdad? O sea, y agradecer las oportunidades que tenés y decir, yo que sí tuve estas oportunidades, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo para ayudar a otras personas a que tengan mejores oportunidades? Totalmente. O sea, eso, o sea, no es ignorarlo hasta cierto punto, ¿verdad? Sino que es cómo pongo al servicio de los demás las oportunidades que yo tuve. O sea, tuve oportunidad de estudiar en la universidad, de estudiar en un colegio, de tener un techo y tener una casa con piso. ¿Qué puedo hacer yo para que las demás familias cercanas a mí, donde yo puedo alcanzar, tengan las mismas condiciones? Parte de eso es lo que a nosotros como Grupo en Punto nos mueve mucho, decir, sí nacimos en ciertas condiciones, pero nos interesa ayudar muchísimo a las familias y tenemos ciertas motivaciones que hemos vivido. Ahí me voy a meter un poco a temas personales, pero me interesa siempre mucho eso, porque creo que todas las personas que estamos involucrados en temas de vivienda asequible, vivienda social, tenemos una motivación muy fuerte, ¿no? Porque tenemos una motivación
insisto, trascendental que nos hace estar en el día a día haciendo lo que hacemos. Derby, contanos un poco a nivel personal, ¿qué te hace a vos ir todos los días y estar trabajando en Techo y estar en la convicción de que hay una necesidad muy grande? O sea, a nivel personal, más que profesional, ¿qué te hizo estar donde estás, hacer todo el voluntariado que has hecho? Sí, bueno. O sea, que vale la pena recalcar que ¿cuántos años llevas haciendo voluntariado? O sea, el voluntariado lo empecé en octubre del 2009. Bueno, o sea, es increíble la experiencia que tienes a nivel de voluntariado y creo que parte de esa, a ver, de ese carisma o de ese tiempo brindado a los demás te ha permitido poder involucrarte muy bien y tener el liderazgo a nivel Guatemala de Techo. Sí. Pero a nivel personal, ¿qué te motiva todos los días de estar haciendo lo que haces en Techo? Sí, puedo partir desde la primera construcción, ahí breve para no ser tan larga la historia, pero la primera construcción fue en un tema de Chuarrancho, ahí conocí una familia, el voluntario que lideraba la construcción, vi una conexión real, digamos, entre esta persona, Arturo, ahí se me escucha, Arturo Castillo, entre Arturo y la familia, o sea, un vínculo de un proceso que él ya había llevado antes. Sí. Luego, pues, tuve la oportunidad de construir en Palencia, que nuestra familia es de Palencia. Sí. Y es algo muy fuerte porque mi mamá y mis abuelos, o sea, ellos crecieron en una casa con piso de tierra. Sí. Que tuvieron otras oportunidades, migraron hacia la ciudad en los 80, dejaron como... Esto les permitió que superaran esta situación, ya un tema de volverse comerciantes, nosotros poder estudiar en una universidad, graduarnos, o sea, mis abuelos llegaron a tercero, cuarto primaria, entonces esto es parte de lo que me motiva día a día de poder, porque sí se puede, sí, entonces se puede, nosotros... Y te lo evidenciaron. Y me lo evidenciaron, exactamente, entonces yo tuve las oportunidades de estudiar, de ejercer una profesión, estar liderando una organización de esta magnitud, digamos, a nivel latinoamericano y a nivel nacional, me motiva a que los jóvenes y las jóvenes conozcan estas realidades, puedan ser responsables y podamos partir desde todas, o sea, todos podemos participar no solo en Techo, sino que desde donde trabajas, así como ustedes que tienen esta visión de vivienda social, o sea, es de querer tener esta gana, de poder y saber que las situaciones se superan, llevan un tiempo, hay factores, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que en la vida te llevan o te jalan o te empujan o te atrasan, pero se puede. Entonces eso es lo que me motiva día a día. Buenísimo. Y a ti, Jennifer, ¿qué es lo que te hace ir todos los días y estar trabajando en Techo con la visión que tiene Techo y todo lo que hemos estado platicando? Uy, la verdad es que para mí, yo llevo 7 años siendo voluntaria, bueno, 8 este año. Yo empecé cuando abrieron la oficina en Alta Verapaz, porque yo soy de allá, de San Pedro Carcha. Entonces, a mí siempre me había llamado el tema del voluntariado, pero cuando llegó Techo y tal cual nos fueron a vender el proyecto, porque yo estaba en ese entonces en la universidad, entonces era como, nos interesa cómo poder empezar a trabajar con los jóvenes, y Techo fue en ese momento y ha sido después el lugar para identificar que no importaba que yo no tuviera conocimientos de ingeniería, porque yo estudié marketing, entonces no importaba que no supiera nada de ingeniería o algo numérico, algo muy específico, y que incluso desde el tema del voluntariado, que yo era capaz de involucrarme y con otros locos igual que yo poder construir una vivienda, ¿verdad? Entonces para mí fue darme cuenta que era capaz de hacer algo desde mi entorno, desde mis capacidades, y cómo me podía involucrar y hacer una diferencia, que muchas veces pensamos que hay que cambiar el mundo y hay que hacer algo súper grande, y en realidad donando un fin de semana, y eso es como el mensaje también que quisiéramos llevar, o sea, la gente nos puede donar, pero también puede donar su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, como un fin de semana que uno dice, bueno, pero es que dejé de hacer tal cosa, pero ese fin de semana va a marcar un antes y un después para las familias. Entonces, para mí fue eso, o sea, quedarme porque decía, en este lugar soy capaz de hacer mucho con otros jóvenes y el impacto en conjunto va a ser mucho más grande. Sí, yo ahí rescato 2 puntos, creo que son bien importantes, y es, coincido mucho con vos, Derby, ¿verdad? Y es tener claro que nos sensibiliza, ¿verdad? Vos, o sea, el participar en este voluntariado sensibiliza. Y ahí hablo de lo que es poner al servicio de los demás lo que sabemos hacer. Entonces, yo coincido con ustedes. Yo me metí al tema de vivienda asequible y social porque tuve oportunidad de participar en voluntariados, o sea, de construcción, y pues, estás segundo, primer año de la U, no sabía nada, pues, o sea, pero mi hermana Silvia
ella estaba estudiando periodismo, ella en tercer año de periodismo, y al igual que tú, Jennifer, ella dijo, yo no sé nada de construir, no sé nada ni cómo agarrar una pala, pero me voy a ir a meter a donde sea, bajo la lluvia, lo que sea, y voy a palear y construir lo que yo pueda hacer con lo que sé. ¿Qué hizo mi hermana? Me gustó mucho eso, porque hizo videos como documentales de las labores que íbamos a hacer y todo lo demás. Iba a tomar fotos y también echaba punta, pero lo que voy es, con su conocimiento, lo puso al servicio de los demás y ver cómo podía apoyar la vivienda. Entonces creo que es bien valioso justamente sensibilizar a la población en el sentido de que hay organizaciones como ustedes que reciben a jóvenes y cualquier persona, mejor dicho, sí. Que tenga interés de ayudar. Y sí, si tal vez no tenemos la disponibilidad económica para poder comprar las casas y regalarlas, pero tal vez sí tenemos el tiempo para poder ir y vamos juntos y organizamos un grupo, y entiendo que pues se tienen que comunicar con ustedes, se arma un grupo y a ustedes les van ayudando para que realmente la mano de obra es la que se necesita, ¿no? O sea, que también entiendo que a nivel económico pues es indispensable el recurso, pero si no contamos con ese recurso, pues el recurso tiempo creo que es muy valioso. Muchas veces yo pienso, a ver, es cuánto tiempo no perdemos en casa un fin de semana viendo un par de series o todo lo demás. Y qué pasa muchas veces que es, no, es que tengo que hacer tareas de la U o tengo que hacer tal y tal cosa el fin de semana. Bueno, pero ¿por qué nos apretamos una semana? Las hacemos en la noche, nos vamos a ahorita un poquito más tarde, pero el fin de semana voy a tener el día completo para poder ir y dar esta vuelta. O sea, que eso al final nos han abierto puertas. O sea, vos cuando fuiste la primera vez y tú, Reyes, cuando fuiste la primera vez, no sabían que el ir a hacer un voluntariado, y tú tampoco, los iba a tener hoy y íbamos a comer hoy de hacer voluntariado, ¿verdad? O sea, quisiéramos, y esto lo menciono porque es bien importante, es quisiéramos que digamos, todos los recursos que pudiéramos generar fueran para los demás, pero también tenemos que comer y eso nos permite poder ayudar a más gente, ¿verdad? O sea, entonces, al final es algo súper rentable a nivel sociedad, porque sí, tenemos que trabajar, pero eso ayuda no a una persona, 6,000 personas han ayudado a ustedes, familias, 6,000 familias. O sea, personas, es el impacto a nivel de personas, o sea, me atrevo a decir más de 24,000 personas, que a ver, muchos quisiéramos tener ese impacto a nivel país, pues, ¿verdad? Entonces estamos dejando un legado bien importante. Y ahí te interrumpo, el impacto va más allá y traigo, digamos, a colación esto. Tú te seguís hablando con familias, yo sigo hablando con familias a las que le construí hace 6, 7 años, o sea, haces un núcleo de personas que se vuelven parte de tu día a día, que podés regresar a esos lugares, que ves el crecimiento que estas familias y que estas personas han tenido, y tú decís, bueno, o sea, está bien, es que fue una vivienda lo que hizo. No fue una vivienda lo que hice, o sea, es un vínculo, el vínculo y el impacto que tenés tú hacia ellos hacia ti a lo largo de los años es algo impresionante. O sea, yo siempre me quedo con eso. Yo, pues por cuestiones ya no seguía haciendo voluntariado, pero digamos cuando yo te conocí a ti, cuando conocí a esta empresa, o sea, eso fue lo que a mí me movió, o sea, decir, lo estoy viendo desde otra arista, desde otro punto, pero estoy regresando a la raíz de ese 2009, que por si no lo saben, Derby es mi hermano, entonces por eso tenemos esa conexión. Los que miren el video van a entender. Yo me quemé un poquito más. Pero, o sea, yo siempre traigo eso, o sea, yo sí me marqué ese octubre de 2009, yo tenía 16 años, o sea, ahora 15 años después, yo sigo viviendo, o sea, con esa convicción, genuinamente desde un punto de vista donde yo lo veo ya, pues, lucrando un poquito más, ¿verdad? Pero mi motivación sigue siendo ese octubre de 2009, o sea, es que te impacta de una manera, y yo sí incito a la gente, o sea, no te quedes con escuchar el podcast, o sea, de verdad, no un fin de semana, o sea, es que no es lo mismo escucharlo, verlo, que literalmente ensuciarte las manos y convivir con esas personas, o sea, te va a bajar de una burbuja, o sea, te va a incentivar y tú vas a decir, es que yo puedo, yo quiero, yo debo hasta cierto punto hacer esto, o sea, es impresionante, o sea, yo sí, desde el punto personal, o sea, sí es algo que yo traigo todos los días en mi mente, o sea, que yo digo, yo quiero hacer esto porque lo he vivido, porque puedo y porque quiero, o sea. Sí.
No, ¿verdad? yo creo que ahí llega mucho el tema que creo que somos una población muy acomodada, ¿no? O sea, porque sabiendo que existe tanta necesidad, yo lo veo también desde otro punto de vista, digo yo, siempre nos quejamos de la situación política, ¿no? O sea, es que el gobierno no hace no sé qué, o sea, típico, ¿verdad? O sea, siempre existe esa insatisfacción. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, verdad? O sea, la solución no es ser el presidente mañana. Eso no va a solucionar el problema. Sí, o sea, ¿cuántos presidentes no llamamos? Bueno, pero lo que voy es, a lo que voy es, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos para dar ese granito de arena para solucionar parte de las problemáticas que tenemos? O sea, estamos claros, tú lo mencionaste muy bien, sabemos que una familia cuando tiene una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, puede cambiar no puede, cambia su estilo de vida. Sí. Nosotros, o sea, ese impacto es súper fuerte. Es un hito bien importante y en la vida de las personas. Exactamente, nosotros lo vemos a nivel ciudad, que ahí es donde me quiero ir inclinando ahorita, en la ciudad nosotros sabemos de que le damos vivienda, generamos, porque nosotros pues no se le damos, somos los intermediarios para hacer esa vivienda. Hacemos muchas veces vivienda para familias justamente hacinadas en un cuarto, ¿verdad? O sea, el cuarto, tal vez ahí el cuarto es de 18 metros cuadrados en total todo el ambiente, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, vive papá, mamá, hijos, todos ahí mismo está la cocina, no hay sala, no hay nada, las condiciones no son las adecuadas y están pagando tal vez una cuota de 2.800 quetzales o 2.500 quetzales, pero necesitan vivir en esa ubicación porque van a la escuela, no sé quién va a trabajar en la terminal, no sé quién tiene que ir a trabajar hasta Villanueva y otro tiene que ir a trabajar a Fray Janes. O sea, la situación de la familia, trabajan todos para poder pagar esa renta, poder comer y tienen un bebé. Hay que pagar pañales y todo, o sea, se vuelve bien complejo. ¿Qué pasa con esa situación? Nosotros buscamos generar este tipo de soluciones donde en lugar que estén rentando puedan tener su vivienda propia a un valor, tal vez no llegamos a la cuota de 2.500, pero llegamos a 3.000 quetzales, ¿verdad? Pero estamos hablando de 3 habitaciones, servicio sanitario completo, cocina, o sea, bien, todas las habitaciones son ventiladas, iluminadas, o sea, hay una normativa básica, digna, humana, de diseño que tiene que haber. O sea, es el cambiar esa situación. ¿Y qué pasa? Hay estadísticas y datos de que normalmente una familia cuando compra su vivienda se arraiga tanto que es lo primero en pagar, por mucho que su situación económica sea muy compleja. Entonces, están pagando su vivienda porque es su primer bien. No, y puedes hablar de 18 metros cuadrados que te pasan a 46 metros cuadrados. Pero ojo, o sea, de 2.500 por 18 metros cuadrados, 20, pongámosle, por 500 quetzales más, estoy teniendo casi el doble de metraje cuadrado y mejores condiciones, vale la pena el esfuerzo. Pero, o sea, son ciertas oportunidades que son complejas de llevar a cabo, también temas de financiamiento y todo lo demás, pero que las condiciones del país sí nos permiten darle vivienda a todo este tipo de familias independientemente de su situación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquí Derby nos va a contar una súper experiencia que tuvo oportunidad de estar, entiendo, o sea, vos nos contarás más al detalle, pero que a mí me llamó mucho la atención. Y es cómo Techo, preocupándose tanto por la pobreza y la situación de las familias y sus viviendas, también logra evolucionar un programa donde hablas de una vivienda progresiva y lo puedes pasar con ese acompañamiento, obviamente muchísimo trabajo, muchísima dedicación y no digamos muchísimo voluntariado. ¿Cómo puedes evolucionar un programa de vivienda de pasarlo de social a asequible? Porque eso fue lo que hicieron en Chile, donde convirtieron el tipo de producto en una misma comunidad donde habían trabajado. Esto creo que es un detonante, te lo digo, o sea, es un detonante y es una inspiración para nuestro país de cuáles son las oportunidades que tenemos como país, que nos va a llevar mucho tiempo, que en Guatemala no es que ya se haya hecho, pero hay modelos como que intentan estar cerca de esto, emergentes, pero creo que a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto que nos vas a contar es el acompañamiento que se lleva desde un principio y el crecimiento que han tenido las familias y las condiciones, las situaciones que han cambiado. O sea, me parece espectacular a nivel de país poder hacer este tipo de soluciones
que de verdad son bien inspiradores. Entonces, contanos un poco sobre este proyecto y de lo que trata, por favor. Sí, con gusto. El tema y bueno, como introducción es que el techo tiene el tema de una vivienda, ¿verdad? O sea, presentamos un producto que es tangible para el voluntariado, para la familia, para el donante. Pero todo el proceso de techo, esto que habíamos comentado de los 6 meses, es inicial. O sea, el trabajo de techo es realmente fomentar las capacidades comunitarias que crezcan dentro de sus alcances, que se puedan acercar, como les decía hace un momento, a las municipalidades y todo esto. Entonces, partiendo de esto, el trabajo de techo es poder generar estas instancias y oportunidades. Y como decís tú, o sea, en Chile, que en Chile es donde nace Techo, ¿verdad? Un techo para mi país, un techo para Chile. Tener esta capacidad como organización de poder tener injerencia en políticas públicas de vivienda. Entonces, este caso que menciona Mauricio es un caso que tomó 10 años, ¿verdad? O sea, en Chile no le llaman asentamientos, sino que le llaman campamentos a las familias que viven en situación de pobreza en áreas periurbanas. Estas familias empezaron con el modelo de trabajo de techo, o sea, hubo voluntariado, se construyeron viviendas de emergencia, se llevaron todo este tema de talleres, asambleas que llevaron bastante tiempo. Entonces, estas asambleas, estos talleres son participativos, o sea, la familia decidió que podían y querían una vivienda digna, era una vivienda permanente. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto? Que como techo, como vínculo, como vehículo, ahí generando canales, se acerca y en Chile tiene estas oportunidades que las políticas de vivienda de Estado son un poco más abiertas y por la trayectoria de techo, entonces hay participación. Se presenta el proyecto, ¿verdad? O sea, familias que viven en viviendas de 18 metros cuadrados tienen la oportunidad o quieren y podemos generar esta vivienda accesible. Se empiezan a trabajar toda la participación. O sea, si tú tuviste la oportunidad de ver las edificaciones, sí. El modelo es un modelo participativo. O sea, las familias participan en el diseño de los apartamentos, de los espacios. Entonces eso es importante porque al no final, es como... perdón que te interrumpa, es el consumidor final y eso es bien importante. O sea, cómo yo como consumidor final tengo que participar para decirte, bueno, es que realmente esta es la necesidad que se tiene ahora. Necesito un espacio de tales dimensiones, o sea, las señoras, porque son lideresas, quienes manejaban ese campamento y administran ahora el edificio. Eso es bien interesante ahí, porque tuvimos la oportunidad de que ellas nos presentaron y nos resumieron su trabajo de 10 años. Ese es cómo participaron, ¿verdad? En todo el proceso. Y la otra parte, ¿verdad? O sea, el tema del acompañamiento, todas estas mesas de trabajo, también es un trabajo voluntario, donde el voluntario ya no solo es de ir a construir una vivienda, sino que generar espacios de diálogo, de proposiciones. Entonces, pasa este tiempo y entra otro factor muy importante, que es las constructoras, ¿verdad? O sea, las desarrolladoras que tengan la capacidad y tengan el interés de poder generar estos espacios puedo decirlo, ¿verdad? O sea, que su margen de ganancia no va a ser como construir un edificio de apartamentos lujosos, exactamente, pero saben que también están brindando oportunidades a estas familias que estaban viviendo en un campamento, un asentamiento a 1 kilómetro en una situación de calles de tierra, de lodo, donde los niños no tenían espacios donde jugar, a poder trasladarlas y generar este tipo de vivienda donde ya los niños tienen parques, tienen normas, porque es otra parte muy importante que nos empezamos a ordenar como comunidades, o sea, a normalizar, a tener reglas que tal vez uno diría, bueno, yo vivo aquí en la ciudad, entonces las das por sentado, pero el tema de las normas y las reglas, las mismas comunidades las van marcando y las van estableciendo. Exacto. Entonces, al momento de trasladarnos y nos decían que donde los niños no tenían dónde jugar al trasladarse a estas viviendas, es que los niños de nunca haber tal vez recogido la basura o sea, sí lo hacían, pero ya es un espacio que tiene una norma, tiene que estar limpio, tiene un horario, hay personas que lo cuidan, entonces... Hay una evolución entonces también del ser humano como tal y de sus pensamientos y de sus acciones dentro de este tipo de El tema de la vivienda trabajo. tal vez no se puede medir, y lo escuchaba hace unos días, es que el tema cognitivo, o sea, es como puchis, y ellas decían de estar en una pared de madera y tocaban, ¿verdad? Y nos decían y ellas se pararon y tocaron el edificio. Estamos en algo de concreto, algo definitivo, algo que va a estar para siempre. Sí. Entonces, ese trabajo es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva varios actores, ¿verdad? O sea, el sector
público, el sector privado, el voluntariado, que es esencial para nosotros, y las comunidades, las familias que participan. O sea, todo es participativo. ¿Qué fue lo que pasó justamente que es interesante? Se construyeron viviendas, entiendo yo, Sí. de emergencia. Estas familias eran movilizadas, estaban en un asentamiento, digamos. Llegó Techo a ayudarlos a darles vivienda. Llega Techo y ¿Cuántas familias eran? Más o menos. Son como 50, por lo menos no tengo. Okay, va. Si me escuchan en Chile, Ahí lo corrigen. Lo pueden poner en comentarios. Hay espacio para comentarios sí, en Spotify. Sí, estas familias viven en un asentamiento, entonces el asentamiento no puede estar ahí en esa parte, o sea, zona de riesgo, sin acceso a... y todo lo demás. Exactamente. Y sin acceso a servicios básicos como energía, drenajes y todo esto. Entonces llega Techo, identifica estos asentamientos y trabaja, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos trabajar con ustedes? Nunca es un modelo de que, bueno, vamos a llegar y ahorita nos vamos a inventar esto y vamos a hacer... ¿Qué es lo que quiere esta comunidad? ¿Qué es lo que quiere este asentamiento? ¿Qué es lo que necesita? Más que querer, ¿qué es lo que necesita? Exacto. Pero entiendo que justamente, a ver, era un asentamiento en unas condiciones de riesgo, sí, complicadas. Llegó Techo y la primera solución fue una vivienda de emergencia. La vivienda, sí, mejorar, ¿verdad? Porque la parte es como asentamiento, o sea, diferían. Pueden ser que unas eran de tablas, otras con plásticos, o sea, diversidad sí, vivienda precaria. Exactamente. Y entonces llegó Techo y solucionó problemas de una mejor condición de vivienda de madera. Exactamente, ¿sí? La vivienda de 18 metros cuadrados. Pasaron 10 años, ¿entiendes? Sí, en eso se dan cuenta, o sea, se dan cuenta que no es necesario. El asentamiento necesita evolucionar, salir de ese espacio también. Porque En esos 10 años, vos decís, en esos 10 años se dan cuenta que la vivienda de 18 metros cuadrados no era la solución definitiva. No, y no va a ser nunca la solución definitiva. Sí. Porque nosotros también decimos que la vivienda de 18 metros cuadrados lo usamos como excusa para entrar y para llegar a esas comunidades o asentamientos. Por eso le llaman ahora transitoria, ¿verdad? O sea, el tema de que sea emergencia, lo hablábamos igual al inicio, es porque responde a la situación de pobreza que enfrenta la familia, ¿verdad? Que probablemente tiene materiales en muy mal estado, que están en un piso de tierra, entonces es una respuesta inmediata, pero no definitiva. ¿De cuántos años hablan ustedes o consideran que debe durar esa vivienda? 10 años. 10 años. Debe ser el tiempo en la siguiente evolución, digamos. Exactamente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Perdón, me salgo de Chile y regreso a Guate. Sí. ¿Cuál es la siguiente solución? Es solo para ir ordenando el tema. Por eso es que el piso ahora es de concreto. Exacto. Para que ya pueda ir cambiando yo paredes y le pueda ir poniendo de mampostería, por ejemplo. Y yo tengo una duda ahí, o sea, ¿cuánto tiempo les llevó esta evolución de... 15 años. Sí, no, y no es por marcar, digamos, como estamos hablando en Techo Chile 10 años, sino para entender, digamos, justamente como dice Mauricio, o sea, okay, aquí nos llevó 15 años. ¿En cuánto tiempo proyectado, obviamente, ven ustedes la siguiente evolución aquí en Guatemala? O sea... De hecho, trabajamos otro tipo de viviendas, porque como decía Jennifer, o sea, el encuestamiento o la caracterización, mejor dicho, de las comunidades, nos dice, bueno, en esta comunidad podemos trabajar vivienda de 18 metros cuadrados. En esta otra comunidad, ahora trabajamos una vivienda social, le llamamos, que es de 44 metros cuadrados. Esta ya cuenta con 3 ambientes, tiene una sala comedor, tiene un porche atrás, que la mayoría de familias lo cierra y hace otra habitación. Sí. Está sobre una losa de concreto, tiene paredes el punto más alto de casi 3 metros, entonces un sentido de amplitud. Tiene unas divisiones para closet, porque ahí... Siempre de madera. Siempre de madera. Madera tratada, que esta ya dura por lo menos 50 años, ¿verdad? O sea, sí, y la parte importante aquí es el hacinamiento y poder dividir a los niños de los padres, ¿verdad? O sea, y es una vivienda para más a largo plazo. Y también estamos este año llevando a cabo el tema de una vivienda definitiva, es un programa piloto. Estamos construyendo 34 viviendas, que estas ya son de Blocom, que son de paredes prefabricadas y se arman. Sí. Y estas también son de 44 metros cuadrados. Estamos trabajando el tema de ya un baño que sea lavable. Y están metiendo servicios básicos dentro y eso, para construir esas también van a haber espacios de voluntariado, me imagino. Sí, siempre estamos encontrando la manera de voluntarizar los procesos. Yo cuando Nos hice voluntariado, apuntar a ese. Yo cuando hice voluntariado, ese fue el sistema que yo trabajé. O sea,
sí, eran prefabricadas, ¿verdad? Ajá, prefabricadas. Y es pesado, ¿verdad? Porque las piezas pesan mucho más. Por lo menos 90 libras cada bloque, son 90 libras. Cargar esas piezas y subirlas a un lugar donde no entra ni una moto es bien pesado. Pero da mucho gusto, ¿verdad? O sea, saber que justamente ya es una vivienda definitiva también es otro nivel de satisfacción, ¿verdad? O sea, y esta comunidad trabajamos vivienda de 18 metros cuadrados, que eso fue por lo menos hace 7 años. Entonces regresamos aquí y encontramos la oportunidad de trabajar esta vivienda definitiva. En un lugar donde habías hecho una vivienda de emergencia. Exactamente. Ahí está. Ese es un ejemplo. Es que ese es un ejemplo, o sea, viéndolo a otra escala, ¿no? Es un ejemplo de que el impacto que tiene el movimiento techo es llegar a un lugar, ayudan con una solución de vivienda de emergencia, 18 metros cuadrados, de madera, se le da casi que el 90% de subsidio a las familias, el 10% se les financia en X plazo, y ahí estamos. Ahora, algo que me parece interesante, y Regina lo ha mencionado en muchas ocasiones, existe un acompañamiento en las comunidades, ¿verdad? Que es bien valioso el estar pendiente de las comunidades, ver su reacción, que lleva mucho tiempo, que lleva tiempo, que no es un tema de, mañana voy a hacer el cambio y lo hago aquí porque qué bonito se ve, sino que es una respuesta, ¿verdad? Sí. De una manera bien estructurada, y digo, pasaron 10 años y analicé que esta comunidad puede migrar, evolucionar, mejor dicho, a una vivienda definitiva. Yo creo que ¿sí? La comunidad te pide ese empoderamiento. Y es el acompañamiento. De hecho, el modelo de trabajo es estas mesas de trabajo que les llamamos. O sea, después de que terminamos la vivienda, hay equipos de comunidad, le llamamos, donde voluntarios y voluntarias están trabajando constantemente con las familias. Por lo menos, o sea, lo ideal es que trabajemos por lo menos 3 a 4 años en una comunidad. O sea, construimos viviendas, pero son 4 años de trabajo. Súper, sí. Y aquí hay otro punto que pues obviamente estamos muy centrados en la vivienda, pero Techo también trabaja otro tipo de proyectos de infraestructura, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros beneficiar a toda la comunidad dejando principalmente el tema de la vivienda, pero también surge, bueno, no tenemos un salón comunitario o necesitamos, en la escuelita es muy chiquita, porque eso nos pasó en Alto de Verapaz, en una comunidad, los chicos tenían 2 grados por cada aula porque no alcanzaba en la escuela, entonces se construyó un formato de salón que pues usamos el mismo concepto que con las viviendas, eran los paneles prefabricados para poder distribuirlos, entonces ahora ya cumplen función de salones, ¿verdad? Entonces los chicos están distribuidos. Sí, pues es cubrir igual viendo qué necesidades hay, y tienen que surgir desde estas mesas de las comunidades. Porque es la comunidad la que vive ahí, la que conoce su realidad, entonces cómo nosotros en conjunto podemos trabajar por llevar una solución para ese proyecto, entonces también tenemos Mira, también me acuerdo que en una ocasión nos mencionaste temas de agua, ¿no? O sea, que sí, captación de agua pluvial. Una de las evoluciones que ha tenido Techo como vivienda es que la vivienda sea integral, pero obviamente tú empiezas en la vivienda, pero la vivienda también necesita servicios básicos para cumplir este tema de que sea digno. Entonces también recientemente, eso empezó, si no estoy mal, en el año de la pandemia. Sí, por temas de pandemia. En el 2020 empezamos a desarrollar esta solución que le llamamos SCALS abreviado, significa Sistema de Captación de Agua de Lluvia. Entonces es una tubería que lo que permite es recolectar el agua, ¿verdad? Tiene un filtro para el tema de la basura y va a un tanque que tiene una base igual de concreto, antes era de bloque, ahora también es de concreto, y eso le permite a la familia poder recolectar de manera segura, ¿verdad? El tema del agua a raíz de las lluvias. El tema de letrinas también, que ahí hemos encontrado que tal vez no es la mejor solución, pero apalanca esta situación emergente de tener un baño más digno. Entonces también trabajamos letrinas. Hay el tema de algunas comunidades en todo este tema de la gestión comunitaria y las mesas de trabajo, parques para los niños, el tema de esta salud mental, digamos, de que los niños tengan como distraerse en un espacio seguro y distinto. Y hemos trabajado un tema parques. De violencia, ¿verdad? Porque si no tienen un área para poder recrearse, entonces eso va a desencadenar otro tipo de problemas. Súper interesante. O sea, terminaron de completar una visión que realmente no, o sea, no tenemos, pues, ¿verdad? O sea, o ignoramos. Pero vuelvo yo a mi pregunta, o sea, perdón, pero, o sea, ¿en cuánto tiempo escalonan ustedes tener cabal ya este tipo de soluciones en Guatemala, donde ya nosotros desde el sector privado y de desarrollo podamos involucrarnos y podamos, o sea, empezar a trabajar de la mano de organizaciones como ustedes
para poder dar ese cambio en la vivienda. Pero entiendo que ahí te referís, ahí cambiar al tema de Chile, ¿no? O sea, creo que solo corregime si va por esa línea. Sí, o sea, o sea, ellos en cuánto tiempo ven, digamos que con estas mesas de trabajo, con todo lo que hacen, ya se puede dar como ese escalón, porque me parece interesante. Hablamos de 7 años en una comunidad para poder hacer este cambio. Digamos, esta comunidad aproximadamente, ¿cuánto tiempo consideran? Pues no estoy diciendo que vaya a pasar realmente, que puedan hacer este tipo, o sea, puedan volver a escalonar, digamos. Sí, o sea, y es un tema también de oportunidades de financiamiento, porque también esa es una parte muy importante. El escalonar, nosotros ahorita estamos haciendo este programa piloto de estas viviendas definitivas porque surge la oportunidad de financiamiento, las familias encontramos las situaciones y convergen, ¿verdad? Pero nuestro foco inicial siempre va a ser este tema del donde no pueden llegar, digamos, como ustedes. Y trabajar estas viviendas emergentes, progresivas, de 18 metros cuadrados, porque la situación de pobreza, digamos, no es que esté disminuyendo. Entonces, si fuera, aumentando realmente. Se mantiene, aumenta, entonces es relativa. Y no podemos decirles, bueno, en 10 años nosotros vamos a hacer solo viviendas definitivas, porque dentro de estos 10 años siempre vamos a tener estos casos donde no puedan tener acceso o donde no puedan tener tal vez esta cuota de 2.500 a 3.000 quetzales. Entonces, ahí es donde siempre vamos a estar. ¿Cuántas casas van a empezar a hacer de esas? Ahorita nosotros estamos trabajando 34. 34, súper. 34. Mira, va, entonces continuando con el tema, entiendo que al final es una respuesta dependiendo de las condiciones y el crecimiento que haya ido teniendo cada una de las comunidades. Terminemos de concluir cómo fue lo de Chile, o sea, para cerrar el tema, y entiendo, otra vez recapitulando, condiciones precarias de asentamiento, malas condiciones de suelo también y ubicación, llegó Techo a mejorar, puso una vivienda de emergencia, ¿verdad? Infraestructura, ayudar con todo lo demás, pasaron 10 años donde las familias vivieron ahí, y surgió una oportunidad, ¿no? Donde se involucra tanto Techo liderando el proyecto como una desarrolladora privada que hace proyectos de mercado tradicional y viene, levanta la mano como Grupo en Punto, dice yo quiero ayudar y quiero participar en esto, aunque tenga que ceder algo de margen, pero me interesa ayudar a la sociedad porque tengo una visión trascendental. Entonces viene esta empresa, levanta la mano, habla con Techo y se pone en comunicación. Entiendo que obviamente es crucial el tema de entidades de gobierno. Por ejemplo, algo que yo he leído mucho es el Ministerio de Vivienda en Chile es muy relevante, o sea, sí tiene una buena posición. En Guatemala nosotros tenemos el viceministerio porque todo se amarra al Ministerio de Infraestructura y Comunicación, pero ahí sí hay un ministerio formal con muchas políticas de vivienda súper interesantes. Hay muchos que hemos estado leyendo nosotros como Suegra Chau, que es un sistema bien interesante, pero por ejemplo en este caso, sin desviarme, estas entidades regulan, ¿verdad? O sea, las iniciativas, la municipalidad también, donde se le llame a nivel de jurisdicción visual. ¿Y qué sucede, Derby? O sea, contanos un poco cuál es la coyuntura que sucede en toda esta iniciativa. Aquí la parte importante es el interés de todos los factores que tú mencionas. O sea, si uno no está al mismo nivel de compromiso o de interés, no surge el proyecto. Entonces creo que ese es tal vez trayéndolo a Guatemala el poder llegar y alcanzar ese interés mutuo y esa coyuntura general. Bueno, ya sabes que en Punto tienes interés, entonces cuando Techo quiera hacer esa evolución, por favor. Sí. Y el tema es esta parte transversal de Techo es con la comunidad, gestiones con la comunidad. Y con ellos y para ellos. Ahí sí es gestiones municipales o gestiones de gobierno, también es a través de Techo. Gestiones con la desarrolladora a través de Techo. Se presenta el modelo, se presenta qué es lo que quieren y se empiezan a partir. Vínculo central. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Techo es transversal, y el trabajo siempre de voluntarios. O sea, estas mesas de trabajo, digamos que Jennifer fuera la líder de la mesa y que construyó ahí, se queda liderando la mesa. Estos 10 años Jennifer estuvo trabajando y llevando la comunicación con la comunidad, con la desarrolladora y con la parte gubernamental. Entonces, siempre el voluntariado y es la parte como crucial. Y también te diría, como decía hace un rato, el interés
que sea al mismo nivel. Sí. No puede estar uno más abajo que el otro. Entonces, eso es lo que hizo. Interés y compromiso, digamos, pero interés le puede interesar a todo el mundo, Sí. pero ¿quién está realmente dispuesto a hacerlo? Y ese compromiso establecido es lo que hizo que en Chile llevara un tema de 10 años, porque legalizar un terreno, tener el terreno, construir, edificar. Yo lo que entiendo es que lo que estuve leyendo, porque me metí a leer un montón de este caso, es que... Te vamos a invitar allá. Sí, perdón que lo redondemos mucho, pero realmente es algo que... No, de impacto. Que nos pues. marcó a nosotros también nos marca. O sea, es como hacia dónde querés llegar. Eso es a donde queremos llegar como Techo. Y es interesantísimo el tema de, usted lo ven progresivo, es que es bien importante, ¿no? Lo hablábamos en un principio, o sea, la evolución de que las familias muchas veces dicen, lo pongo en nuestro escenario, es que uno va a comprar algo de 46 metros cuadrados. Puchiga, ¿por qué 46 metros cuadrados? Es que es progresivo también, o sea, hoy eso es lo que puedes pagar, es lo que puedes tener, pero mañana, que ya todos tus hijos trabajen o ya tu situación económica mejoró porque ya te haces otro trabajo, terminaste maestría, lo que sea, o trabajaste un montón y ganaste mucha experiencia y por eso vas creciendo en el trabajo, porque trabajas muy bien, sos comprometido con tu trabajo, entonces creciste y ya tenés acceso a comprar otro tipo de vivienda, puedes vender esa, recibís hasta cierta plata para el enganche y te vas a otra vivienda, o sea, un poco más grande, con parqueo de carro, o no sé, o sea, pero al final la gente dice, ay, es que voy a pagar 25 años una vivienda, y de 46 metros cuadrados con parqueo de moto. Pues, ¿qué pasa si mañana te va muy bien y puedes dejarla rentando? Sí. Y si pagas, no es que se pague solita, pero la cuota de renta, paga tu cuota bancaria y tenés acceso a comprar otro tipo de unidad de vivienda y a con parqueo de carro. O sea, es ese, digamos, yo lo veo en vivienda asequible con estas condiciones, pero insisto, algo que entendí es que al final los propietarios, y que me pareció de alto impacto, insisto, o sea, sí estoy muy sorprendido con este tema, es los propietarios se pusieron de acuerdo y ahí el liderazgo de Techo fue, a ver señores, aportemos, porque es un tema complejo, seguro que hay temas de fideicomisos y todo lo demás que funcionan muy bien en Sudamérica, pero es a lo que voy es, aportemos el suelo, todos los propietarios, nuestro rompecabezas de 50 lotes, aportémoslo a una sociedad. Y esa sociedad al final se va a encargar de hacer el proyecto y nosotros que aportamos el terreno obviamente tienen cierta participación monetaria, si lo queremos ver, porque di mi suelo, pero tengo derecho a comprar. O sea, entiendo, si no estoy mal los datos que leí, es el 40% de los que vivían en ese terreno, el 40% se quedó viviendo en los edificios porque tuvieron la visión de poder recomprar, digamos, obviamente con ciertos beneficios porque son propietarios del suelo. Pero el 60%, si lo queremos ver así, los reubicaron. Sí. Pero la construcción no fue para el 40%, porque no tendría lógica darle menos acceso a vivienda, porque fue vertical. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucha gente de otras ubicaciones, en otras situaciones, que decidieron migrar a este tipo de vivienda, que tal vez venían de otra comunidad de Techo, donde Techo ha estado también, o tal vez no. Sí, variado, porque es eso, que la apertura es que, y es importante, las lideresas comunitarias, eso es lo que decían, porque nos presentaron el caso de una familia que no había estado en el proceso, pero tuvo la oportunidad de comprar, digamos, de participar. Entonces se hace como una bola de nieve. Sí. Entonces, de un voz a voz, y más que un voz a voz, es como, bueno, hay una oportunidad aquí, nosotros somos de esta otra comunidad, también podemos participar, porque no es excluyente, que solo mi comunidad aquí y la otra allá, sino que tenemos esta, crece, es un proyecto vertical, entonces traigamos a más comunidades. Ese es el foco. Creo que es justamente, y es evidenciar que la labor que se está haciendo muchas veces, tanto desde nuestro lado con vivienda asequible y ustedes desde la vivienda social, es integral, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido? En que la labor que ustedes hacen hoy puede ser empezar en una comunidad haciendo una vivienda de emergencia de 18 metros cuadrados. A mí lo que me hace mucho ruido son las críticas de mucha gente con ignorancia, en el sentido, 18 metros cuadrados, ¿quién va a vivir en ese metraje? ¿Por qué no hacen casas de no sé cuánto? Porque nosotros nos critican también con la medida de nuestro producto, pero es entender, hoy es una vivienda de 18 metros cuadrados, en un lugar desatendido sin infraestructura, pero eso en 15 años, en 8, en 7, no sabemos en cuánto tiempo, porque eso es muy, muy único, puede migrar a hacer una vivienda vertical, un condominio, régimen de propiedad, todo lo demás,
donde a nivel lenguaje Guatemala podríamos tener un proyecto de vivienda prioritario, los famosos movies, que es ese tipo de solución, pero tener esa visión de que esa podría ser una trayectoria es bien importante, porque desde la entidad privada estamos trabajando como locos para generar ese tipo de soluciones. Digamos, gobierno y municipalidades también están viendo cómo nos pueden ayudar, pero también ver que hay entidades como las de ustedes que también apoyan un montón ese tipo de soluciones. Entonces, creo que ahí es donde se termina de amarrar y que después de la vivienda asequible todavía hay otro tipo de oportunidad de vivienda que puede crecer la gente, pues, o sea, que eso no hay, a ver, no hay una limitación para tener esas oportunidades, que cuesta mucho trabajo, por supuesto, ¿verdad? O sea, una labor muy grande que también tienen que hacer las familias. Nosotros lo vemos muy seguido y es muchas veces hay que ceder en no voy a salir el domingo a comer a un restaurante, me voy a apretar con esto, no me voy a comprar estos gustitos. ¿Por qué? Porque tengo que ahorrar para poder llegar al enganche o tengo que ahorrar para poder pagar mi cuota normal. Pero son las oportunidades de vivienda que creo que al final, pues yo prefiero tener mi vivienda propia y conseguir eso que, no sé, comprarme el último modelo de no sé qué cosa. Exacto. No, y las familias en Chile nos decían, ¿verdad? Que el tema de la educación financiera, o sea, por eso les decíamos, el trabajo de techo es un poco más allá de solo la vivienda, sino que poder generar instancias de aprendizajes de estos talleres de capacidades o talleres para que aprendamos y en conjunto temas. Estas familias en Chile nos decían, ¿verdad? O sea, que tal vez iban a gastar en, no sé, en algo, en un lujito, pero las señoras estaban conscientes de que ese gasto iba a servir para dar la prima de su vivienda. Pero ¿qué pasa? Que llevó este trabajo en esos 10 años de toda esta educación, de todo este trabajo, y vuelvo y repito, con el voluntariado, con las mesas de trabajo, o sea, es un trabajo en conjunto que lleva tiempo, poder nosotros desde este lado, poder setear, digamos, lo que sabemos, transmitirlo, para que todo lo que se haga tenga un valor al presente y para largo plazo. Súper, pues bueno, yo me quedo súper satisfecho, de verdad, aquí podríamos seguir hablando creo que otra hora, sí. pero de verdad súper contento de haberlos tenido aquí, creo que aprendimos muchísimo, de verdad que encantado de seguir aprendiendo más de techo. Insisto, de mi lado, por favor tómenme en cuenta para las construcciones de estas viviendas definitivas, ¿verdad? O sea, para nosotros también, pero me interesa mucho conocer esta... Hay que empezar desde esta línea para ver cómo uno también va creciendo. No, y encantado de conocerlos, tenerlos aquí, de verdad que muchísimas gracias. De verdad que muy entusiasmado de este espacio, Regina. No, yo igual les agradezco, la verdad, muy contentos. Como dice Mauricio, estamos extasiados con estos temas y esperamos a un futuro seguir trabajando de la mano. Igual, por favor, cuéntenos o den su invitación a sus próximos eventos o algo que tengan ahí. Sí, porfa, tienen ese espacio, cuenten. Esto va a aperturar en el tiempo, entonces, perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Creo que vale la pena mencionen, no sé, redes sociales, números de teléfono, por dónde los pueden contactar. A nivel global, ¿cuáles son los eventos? O sea, creo que fechas no vale la pena, sino que a nivel conceptual Correcto. Bueno, primero pues nuevamente agradecerles por invitarnos a este espacio, también nos encanta poder participar y sumarnos y creo que espacios como estos reflejan la esencia de Techo, que es ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Y como el éxito realmente de un proyecto es el involucramiento de todos los actores, entonces agradecerles por eso. Y a nivel de Techo, espacio promocional, nosotros estamos en redes sociales como Techo Guatemala o Techo-GT, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, a través de nuestras redes nos pueden contactar. Y a nivel de actividades, en la página web es actividades.techo.org/Guatemala y ahí pueden ustedes entrar y conocer cuáles son las actividades que tenemos en las distintas regiones del país para que se puedan sumar, pero sobre todo en nuestras redes sociales para que los podamos redireccionar al grupo de voluntariado que tenemos y que puedan conocer cómo en un fin de semana pueden transformar la vida de las familias guatemaltecas. Sí, y como decía Mauricio, tal vez no dar fechas, pero sí, en este segundo semestre del año vamos a tener construcciones para que estén atentos a nuestras redes. Invitadísimos todos. Sí, y no solo es en Ciudad de Guatemala, o sea, tenemos nuestra oficina en Occidente, en Quetzaltenango, nuestra oficina en Norte, que es en Cobán, entonces también
parte de lo que hace que nosotros tengamos este alcance es el equipo que está ahí día tras día, nuestras coordinaciones, nuestras direcciones, nuestras subdirecciones que están ahí en terreno, están con las familias, están con las municipalidades. Entonces también este trabajo integral viene también desde una estructura de personas jóvenes, nuestro equipo es bastante joven, que están ahí dispuestas y que estas personas están comprometidas también a cambiar la realidad de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Así algo capa